Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos nuestro invitado especial. Se trata del ingeniero Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela, un hombre que ha venido marcando una ruta en el país a nivel internacional y a nivel nacional. Con él vamos a conversar durante la tarde de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Gracias, Alan. Bueno, un placer estar aquí en tu programa. Y como tú bien dices, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy bien. Bueno, ingeniero, desde su perspectiva, ya tiene varios años en el exterior, desde su perspectiva, ¿cómo observa la Venezuela de hoy, en este momento, esa Venezuela que está hoy en la calle? Mira, bueno, yo estoy exiliado desde el año 2017. En diciembre de 2017 renuncié al gobierno y a mi posición como embajador ante la ONU, porque ya la situación con el gobierno de Maduro era irreconciliable, ¿no? Yo había advertido bueno, desde el Ministerio de Petróleo y luego vicepresidente de Economía, que si no se tomaba un conjunto de correctivos económicos, la situación iba a desembocar en una crisis, ¿no? Maduro no solamente no hizo nada de lo que nosotros recomendamos, sino que entró a saco roto en PDVSA, que es la columna vertebral de nuestra economía, el eje central, y bueno, y tomó un conjunto de decisiones económicas muy malas para favorecer sus intereses grupales. Y bueno, lamentablemente el balance es que hoy día el país está destrozado. Yo creo que el país nunca ha estado tan mal como en este momento. Yo digo que este ha sido el peor gobierno de nuestra historia republicana y sin duda el país está en un abismo, pues la economía está destruida, la industria petrolera, el tema humanitario, 7 millones de venezolanos nos hemos visto obligados a salir del país. Es un desastre. El balance es terrible. En cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo donde hubiera un libre juego democrático, este señor hubiera sido revocado o ya habría salido al poder. Ahora bien, el gobierno no deja de calificarlo a usted como traidor el proceso, no deja de calificarlo como un personaje indeseable, le señala hechos y le adjudica hechos de corrupción. Rafael Ramírez es enemigo de Maduro. Mira, yo soy chavista. Yo lo que a mí me han perseguido y bueno, y me han hecho un linchamiento moral sin posibilidad alguna de defenderme. Bueno, porque yo reivindico la Constitución y nuestras leyes y he venido señalando de manera certera y además lamentablemente he tenido razón todos los desaciertos y todo el desastre de Maduro. Pues entonces, claro, quien no está con Maduro se convierte en un traidor o en lo que sea, ¿no? El tema de la corrupción es como que si Ali Baba y los 40 ladrones lo señalen a uno de lo que sea. Ellos no tienen pruebas de nada, pero bueno, es lo que sucede en Venezuela. Ahorita cualquiera te friega la vida y como ha dicho las Naciones Unidas, no hay independencia de los poderes. El Poder Judicial y la Fiscalía actúan bajo las directrices de Maduro, de manera que lo que él diga me tiene sin cuidado. Realmente yo estoy exiliado, pero yo sí puedo andar por el mundo. Él no puede poner un pie fuera del país y no tengo órdenes de captura de ningún gobierno. Es decir, yo no tengo ningún delito encima ni ninguna acusación encima. Pero más allá de eso, yo creo que Maduro ha utilizado esas acusaciones para descalificar a cualquiera que se oponga a sus intereses. Y no ha sucedido solo conmigo, ¿no? Arremete con la oposición, arremete con otros ministros chavistas, encarcela. Si yo estuviera en Venezuela estaría preso, pues acusado de cualquier cosa y me habrían dejado probablemente morir en prisión como hicieron con el exministro Nelson Martínez. Pues entonces, lo que diga Maduro, Maduro no tiene ni moral ni ética para acusar a nadie de nada. Yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Él ha destruido el país y ha convertido a Venezuela y sus instituciones en una entelequia profundamente corrupta. Hoy más que nunca el país está corrompido y está en una ausencia de leyes, ¿no? No hay leyes, no hay instituciones, no hay parámetros, no hay nada, pues. Es una mezcla de entreguismo con malandraje, ¿no? El país está muy mal y yo creo que todos los venezolanos
independientemente de nuestra posición política, tenemos que reflexionar sobre la imperiosa necesidad de cambiar la situación actual del país. Dígame una cosa, ingeniero. Ayer sorprendieron unas declaraciones de José Antonio Colina. Él es el director de venezolanos perseguidos políticos en el exterior. Él está en la ciudad de Miami. Y él se fue Ujú. contundente y dijo que usted supuestamente estaría buscando militares para dar un golpe de Estado en Venezuela. ¿Qué responde usted frente a ese señalamiento? Bueno, no, no lo he escuchado, es una acusación muy grave. No, no es verdad. Nosotros lo que sí estamos haciendo es, bueno, organizar al chavismo para sacar a Maduro, ¿no? Pero por las vías constitucionales, ¿no? Nosotros creemos que nuestra constitución, que tiene un amplio respaldo popular, prevé todas las formas de resolver estos asuntos, ¿no? De todas estas crisis, eso estaba previsto, el revocatorio, las elecciones, es lo que se llamaba la democracia participativa y protagónica, ¿no? El problema es que Maduro está cerrando todas las vías, ¿no? Está por diversas maneras, trata de bloquear cualquier salida. Fíjate que yo tan pronto anuncié mi aspiración, bueno, producto de una discusión con un grupo de compañeros que venimos, ¿no? Desde el chavismo, de lanzar mi candidatura, bueno, inmediatamente no solo me acusaron a mí y arremetieron contra mi familia, sino que se llevaron preso a mi hermano, el doctor Fidel Ramírez, que nunca participó en el gobierno, nunca tuvo nada que ver con PDVSA, pero bueno, ahí está preso, ¿no? Secuestrado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y es lo que hace Maduro, ¿no? Quien no se presta a su juego, quien no negocia escondido, quien no se cuadra, como dicen ellos, a sus aspiraciones, bueno, termina perseguido y termina acusado de cualquier cosa, ¿no? Pero no, yo seriamente, junto con otro grupo de chavistas y exministros de Chávez, por eso es que Maduro ahora nos acusa, porque le tiene terror al chavismo. Estamos organizando, ¿no? Porque tenemos derecho tenemos el deber de desenmascarar este gobierno y salir de esta pesadilla, pues. ¿En qué momento se da usted cuenta que el madurismo había roto ya definitivamente con el chavismo? Bueno, mira, yo desde el 2014, desde el mismo 2014, lo primero que a mí me sorprendió fue la incapacidad de Maduro para gobernar. Increíble. Nosotros, bueno, Chávez dejó un conjunto de elementos institucionales para responder a cualquier circunstancia económica, ¿no? Teníamos el fondo chino, teníamos el Fonden, teníamos fondos de PDVSA, teníamos las reservas internacionales. Y Maduro comenzó a dilapidar eso de una manera increíblemente irresponsable, colocó a los suyos, es decir, Simón Serpa era el que le llevaba los maletines en Cancillería. Erin Malpica, su sobrino que solo había administrado un edificio. O sea, él se puso a su grupo muy hambriento, con muchas ganas de poder, al frente de las instituciones más serias del país, y acabaron con eso, ¿no? Y yo lo advertí, yo lo dije, yo hice esfuerzo en el 2014, le entregamos 40.000 millones de dólares adicionales a Maduro para a ver si salíamos de la crisis que había, ¿no? Porque ok, bajaron los precios del petróleo, pero los precios del petróleo siempre bajan, suben y bajan. Nosotros cuando llegamos al Claro. gobierno el precio estaba en 9. Entonces que estuviera en 37 no era ninguna tragedia, ¿no? Y en fin, me sorprendió mucho cómo Maduro era muy incapaz para gobernar, cómo fue colocando todo lo suyo, su círculo familiar, su círculo íntimo, tomó las riendas del Estado. Y bueno, y se decidieron asaltar todas las instituciones del país, ¿no? Y por eso me sacan, por mis recomendaciones económicas y mi crítica a lo que estaba pasando en el último congreso del PSUV del año 2014, me sacan del país, primero embajador, primero canciller por pocos meses. Lo que yo encontré en Cancillería me espantó, ¿no? Una institución en ruina, deteriorada, pero además ahí gobernaba un grupo de 4 personas pasando por encima de todo lo que era el conocimiento sobre este tema. Y tan pronto comencé a moverme dentro de la Cancillería para cambiar las cosas, me sacaron inmediatamente del país y fui al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí estuve 2 años, pero Venezuela había estado 25 años ausente del Consejo de Seguridad
pero ya desde ahí me di cuenta que Maduro lo que estaba haciendo iba a ir muy mal, era contrario a lo que había dicho Chávez, a lo que habíamos dicho nosotros, y empecé a escribir para dejar constancia en mis posiciones en el diario Panorama a partir del año 2017. Y bueno, Maduro no aceptó esto y comenzó una confrontación y yo decidí renunciar. Sobre todo, y te voy a ser muy claro en esto, yo no estoy de acuerdo con la manera como Maduro enfrentó las protestas en la calle. Ellos argumentaron que eran protestas violentas, lo que tú quieras, pero tú no puedes agarrar y matar a 130 muchachos en la calle porque no es proporcional la fuerza del Estado de la fuerza que pueda tener cualquier grupo opositor. Eso siempre ha existido en el país. De hecho, nosotros cuando yo era ministro tuvimos bastantes periodos de estabilización, pero nunca nos manchamos las manos de sangre, matando a 130 personas. Me di cuenta entonces que no era un error, sino que era una política deliberada. Y después comenzó a arremeter contra todos los que nos oponíamos a él. Y yo no podía seguir más en el gobierno y por eso, bueno, renuncié, pero el día inmediatamente, el día siguiente de haber renunciado, fue calificado de traidor, me agarraron la casa. Hoy día mi casa está ocupada, está, bueno, ocupada por ellos, la casa de mi hijo, la casa de mi suegra. Es decir, ha sido una persecución terrible y además de toda la persecución judicial que Maduro, bueno, es su especialidad, ¿no? Utilizar la justicia para la persecución política. Y no lo digo yo solamente, lo dice también el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la 500 Commission de la Comisión de Derechos Humanos en sus tres informes, hace una descripción exacta de cómo ha sido toda la, bueno, la persecución política en el país, la violación de los derechos humanos. Entonces, yo desde el mismo momento en que identifiqué esas diferencias, comencé a señalarlas, pero ya en el 2007 no podía seguir participando, me di cuenta que no había manera de enmendar nada y no podía seguir participando en lo que sucedía ahí. Ahora bien, esa PDVSA que usted dejó y la PDVSA actual, ¿cuáles son esas diferencias que usted observa? No, esa PDVSA no existe más. O sea, Maduro ha provocado un daño al país, porque mucha gente, a veces la gente dice que si PDVSA de Chávez, no, 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 no. Los venezolanos como país habíamos conquistado un tema muy importante, que era tener nuestra propia operadora nacional de petróleo. En el año 2013, que fue mi último año donde están los estados financieros auditados de la industria, mi último año de gestión, teníamos una empresa de 285.000 millones de dólares de activos. La empresa petrolera, la quinta empresa más importante del mundo, la primera de América Latina. Una producción de 3 millones de barriles día de petróleo, capacidad para procesar y refinar 1.200.000 barriles día de petróleo, abastecíamos el mercado interno, exportamos más de 400.000 barriles día de petróleo, de productos, y en fin, le entregamos una empresa funcionando, pero además una empresa motivada, una empresa mmm, funcionando perfectamente, cumpliendo plenamente todas sus capacidades, solvente económicamente, una empresa que estaba, hacía una gestión de cara al país, siempre entregábamos nuestros estados financieros, siempre rendía cuentas al país, a la Asamblea Nacional, a todos los organismos. Ahora lo que hay ahí es una entelequia que no es capaz de producir petróleo, que se ha convertido, ellos la han convertido en una agencia administradora de contratos. Es decir, ahora otros son los que producen el petróleo, sea la Chevron o sea otras empresas de su gente, bueno, su gente asociada, y lamentablemente esa es la razón principal de la grave situación económica, es que nosotros somos un país petrolero y si tú derrumbas la producción de petróleo no tienes ingresos. Independientemente de que proclames el fin de la era petrolera, eso es mentira. Lo que han hecho es destruir al país. Nosotros somos un país, nosotros logramos certificar la reserva de petróleo más grande del planeta, 316.000 millones de barriles de petróleo, sobre todo concentrado en la faja. Y bueno, y teníamos una empresa que en mi periodo de gestión nos dio 700.000 millones de dólares al país y sostuvo un crecimiento económico permanente durante más de 10 años después del sabotaje petrolero y cumplíamos la constitución y las leyes.
La Constitución ordena que el petróleo, por ser propiedad de los venezolanos, tiene que ser explotado por los venezolanos, por el Estado, representación de los venezolanos, y bueno, y cumplir con la ley, con los impuestos, las regalías. Todo lo que se hizo con la renta petrolera fue muy importante. Las misiones sociales, sostener la economía, todos los sectores económicos, sean de oposición o habían simpatizado con Chávez, o sean sector económico sin meterse en la política, recuerdan y se dan cuenta que Venezuela era un país que estaba avanzando, que estaba bien, teníamos un salario mínimo de $450 mensuales, no lo que existe ahorita, chicos, lo que existe ahorita es una cosa bárbara, una explotación. Bueno, somos el país que tiene el salario mínimo más bajo en todo el hemisferio. Hay 7 millones de muchachos jóvenes, viejos, profesionales que se han ido del país. Antes nadie pensaba irse del país. Todo el mundo, más bien, nosotros recibíamos a todo el mundo de América Latina y de Europa. Es decir, estos han convertido a nuestra PDVSA en ruinas, pues. Y eso sí, muy corrupta. Ahorita en PDVSA la gente maneja el petróleo como le da la gana, los empresarios o los amigos de Maduro, los militares han hecho mucho daño. Se recibe el dinero, yo sé, a mí me lo cuentan, se recibe el dinero en bolsas de plástico, no hay control de nada. Bueno, eso es un desastre, pues, ¿no? Y bueno, y los resultados están a la vista, pues no hay dinero, PDVSA a escasamente, hoy salió el último reporte de la OPEP, está produciendo 668.000 barriles días de petróleo, una caída del 84% respecto a los 3 millones que producíamos en el 2013, un desastre, eso no había pasado en ningún petrolero, ni que hubiese habido guerra, ni en la guerra de Irak, ni nada, o sea, una situación absurda, y esta gente destruyó PDVSA como destruyó todo el país, porque no solamente es PDVSA, alguien diría, bueno, pero es que tu tema es con PDVSA, sí lo es, porque yo fui ministro 12 años, pero no es solo PDVSA, la economía venezolana se redujo de 300.000 millones de dólares a una economía apenas de 60.000 millones de dólares. No producimos nada. Esto lo único que hacen es lavar el dinero del oro y del petróleo, ahí convirtiéndolo en edificios de lujo y restaurantes para una minoría que ahorita el país es más desigual que nunca. Es muy chocante, ¿no? Veo cómo esta gente hace fiestas en los tepuyes, hace hoteles de lujo en los parques nacionales, mientras destrozan el arco minero, nuestra selva, y mientras nuestro pueblo sobre todo está sometido a una situación de pobreza y de humillación permanente que es insostenible. Ahora, hay un tema que siempre es recurrente en este programa, siempre los trabajadores petroleros lo señalan, los jubilados del petróleo señalan. ¿Qué pasó con el fondo de pensiones de petróleo de los trabajadores petroleros? ¿Por qué ellos ahora están cobrando una miseria cuando ese era el fondo más fuerte, más poderoso del país? Sí, yo lo he tratado de explicar. Lo que pasa es que, bueno, nunca he tenido la oportunidad. Ojalá yo pudiera hablar con los jubilados. He tratado de explicarles la situación, ¿no? Ese fondo, cuando yo me retiré de PDVSA, cuando salí, estaba allí. Es decir, ese es un fondo de más de 2.000 millones de dólares que estaba allí. Eso nadie lo puede eliminar. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Eric Malpica lo metieron de vicepresidente de Finanzas, Maduro dio la orden de agarrar todos los fondos y utilizarlos para otras cosas. Pero aún así, aunque el gobierno lo haya utilizado para otros propósitos, esos fondos son de los trabajadores. Eso no se lo pueden escamotear. Entonces yo lo que digo es, pero bueno, si tú le entregas al campo Boscán y Petroindependencia a la Chevron para que se cobre sus deudas, le entregas cargamentos de petróleo a la Repsol y la Eni para que se cobren sus deudas, bueno, entonces págale también la deuda a los trabajadores de PDVSA, pues. Yo luché mucho por el Fondo de los Trabajadores, por dignificar a los trabajadores de PDVSA. Una cosa importante que debe saberse, a veces la gente se confunde, es que una cosa es el fondo, la junta administradora de los fondos de los trabajadores, y otra cosa es el presidente de PDVSA. Yo jamás administré esos fondos, pero siempre estuve pendiente de que los trabajadores tuvieran sus fondos a salvo, porque me parecía una manera de proteger a hombres y mujeres que han entregado su vida a la industria. Incluso cuando hubo la estafa aquella de Yarmendi, fui yo quien le dije a los administradores de esa junta, y estaba Drubal Chávez,
estaba Will Rangel y estaban otros, mira, ha sucedido esto, PDVSA se tiene que hacer parte. Y fui yo quien dé la orden de reponerle al fondo el dinero que se había llevado Geramendi y hacernos parte de la demanda contra Geramendi. Por eso PDVSA se hace parte de la demanda. Pero yo le repuse el dinero a los trabajadores de los fondos. Entonces, yo sé que dicen, no, que el gobierno nos ha mostrado una, ¿cómo se llama? Unas actas donde Ramírez modificó los estatutos del fondo de diciembre del 2014. Señor, ya yo no estaba ahí. Ahora, después que yo me fui, que esto forjen cualquier acta, hagan lo que sea, utilizando una copia de mi cédula y de mi firma, es cualquier cosa. Pero aún así, esos fondos no se los puede escamotear nadie a los trabajadores, porque para hacer eso, los trabajadores han debido hacer una asamblea y decir, nosotros le donamos los fondos a PDVSA. Y eso jamás sucedió. Y eso no puede suceder. Porque es que además la gente así renuncia voluntariamente sus derechos laborales y sus conquistas laborales, no se las puede arrebatar nadie. Eso forma parte del paquete de conquistas laborales de nuestros trabajadores, los beneficios de nuestros trabajadores. Ahora, ¿qué pasó? Después que Maduro en el 2018 dijo que iba a acabar con el déficit, que iba a acabar con el peso y el costo social, es un discurso neoliberal, ¿no? Eso se tradujo en que militarizaron las empresas, entre ellas militarizaron a PDVSA, con General Quevedo, que hizo una gestión nefasta, y le arrebataron a los trabajadores todo. Le quitaron su seguro, le quitaron todos los beneficios que habíamos conquistado con los trabajadores, que ellos conquistaron en años de lucha y que nosotros los acompañamos en eso. Yo reto a cualquiera a dar una discusión de lo que fue nuestra política en el tema laboral, estando al frente de PDVSA. Nosotros acabamos con la tercerización. Habían más de 40.000 trabajadores tercerizados, ¿sabes? Contratados permanentes en la costa oriental del lago. Habían privatizado los comedores, habían privatizado los campamentos, habían acabado con las ayudas para la educación, con las becas. Todo eso nosotros lo restablecimos porque los trabajadores son, bueno, la razón de ser, el alma de una empresa. Pues. Entonces ahora dicen, claro, esta gente que son como son, pues, lo primero que le dijeron a los trabajadores, no, eso se lo llevó Ramírez. Bueno, ¿cómo que se lo llevó? ¿Lo llevó dónde? En un maletín como Pérez Jiménez. Eso no es así. Entonces se aprovechan de la desesperación de los trabajadores y bueno, y que tienen un chivo expiatorio. Yo escribí el domingo pasado que Chávez es el chivo expiatorio de todo. Ah, entonces se lo llevó Ramírez. Eso no es así. Eso no es así, eso no puede ser así. Ese dinero está ahí, es de los trabajadores, y como PDVSA ahora le está pagando a las transnacionales, yo lo que diría es que pongan a los trabajadores de primero en la lista y le paguen a los trabajadores. Pero bueno, pero esta es una empresa que está disfuncional. Mira, de allí esta gente va a tener un problema si es que el nuevo presidente quiere hacer algo serio, porque allí en comercio y suministro se llevaron más de 10.000 millones de dólares en petróleo, ¿sabes? Le entregaron los petróleos a los amigos de Maduro, a los amigos de Eric Malpica, a los amigos de la gente que gobierna, pues de Tarek El Aissami, y se lo llevaron. A mí, en Europa, todavía llegan esos cargamentos, a ver si alguien los quiere comprar, con descuento de 40%, se lo venden a cualquiera, y esa plata no entra. ¿Sabes que cuando tú en la industria petrolera y por ley vendes petróleo, ese dinero entra al Banco Central, a las cuentas cobradoras del Banco Central, y del Banco Central entonces te dan lo que necesitas en dólares y van los bolívares a Venezuela? Ese dinero no entra al Banco Central, por eso el Banco Central no puede sostener el valor del bolívar. Por eso diga lo que diga Maduro, el bolívar se sigue devaluando, y ha habido una evaluación altísima desde finales de año, por eso el salario mínimo está en 6 7 dólares, 7 dólares. Es decir, que la gallina de los huevos de oro que generaba todos los recursos para sostener la economía venezolana, estos señores la mataron, pues, la degollaron. Yo tuve un artículo hace años que escribí sobre eso. Ahora, como yo sé de esto y como yo sé lo que ellos están haciendo, entonces me golpean y me persiguen para que me quede callado. No me puedo quedar callado. Yo no puedo hacer como han hecho otros exministros que se van
una embajada en el exterior. A mí me ofrecieron que me fuera a Ginebra y decían que ya había un chorrito. Y yo no vine aquí para vivir del Estado ni para hacer chorrito. Yo cuando Chávez me llamó para ser presidente de la Internacional de Gas y después ministro, yo tenía mi carrera profesional en el sector petrolero, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en energética, siempre he trabajado en el sector del petróleo, sí, yo no vine aquí a vivir del gobierno. Entonces, esta gente quiere que yo me quede callado y me ha tratado con crueldad y han arremetido contra mi esposa, la doctora Beatriz, al frente de la estancia, todo el mundo la conoce, contra mi suegra, la doctora Hildegarda Rendón de Sanzó, ex magistrada del Tribunal Supremo, contra mi hermano que lo tienen preso, pero bueno, sí son ellos, pues, ¿no? Ellos tienen esa cosa de que los venezolanos tenemos que quedarnos callados y aceptar lo que está pasando, y no es así. Nosotros tenemos que salir adelante a denunciar. Primero, yo debo explicar, porque la gente, como el tema petrolero, nosotros sabemos de muchas cosas, pero el tema petrolero siempre tiene su complejidad. Entonces yo necesito explicar. Yo escribo y explico en detalle. La gente me dice, esos artículos tuyos son muy grandes. Y sí, porque es que no son un artículo de comedia, no son un artículo para que la gente se sonría. Estoy dejando testimonio de cosas, ¿no? Entonces hay que explicar lo que pasa con el petróleo, porque nosotros tenemos que entender que es con el petróleo que vamos a salir de esta crisis. Nosotros tenemos que salir de Maduro, es el primer problema que tenemos. Esto no se trata de poner un gerente aquí, de que no, el problema está en Miraflores. Tenemos que allanar el camino para que vuelva a estar vigente la Constitución, estén vigentes las leyes de la República. Ahorita las leyes de la República y la Constitución no les importa el gobierno. Y bueno, y nosotros restableciendo la democracia y el poder en manos del pueblo, que es lo que establece la Constitución, el artículo 5, o sea, que tú, que yo, que cualquiera, que todos los que estamos, vamos a decidir sobre nuestro país, votar, participar, hacer todo lo que haya que hacer, bueno, entonces comenzar a reparar las cosas, arreglar las cosas, pero una cosa fundamental es recuperar nuestra industria petrolera, recuperar el petróleo. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, lo van a hacer las transnacionales. Y lo que ha hecho Maduro, por ejemplo, con el Chevron, es devolvernos a la época de Juan Vicente Gómez. Ni siquiera Juan Vicente Gómez hizo eso. Juan Vicente Gómez hasta cobraba su regalía. Pero Maduro se está llevando el petróleo sin pagar regalías, sin pagar impuestos. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sale el dinero para resolver las cosas? No hay. Y a ellos no les interesa. Ellos necesitan el dinero para pagarle a los militares del alto mando, a los generalatos, para pagarle a los funcionarios de alto nivel que reciben pagos en dólares, mientras todos los trabajadores están en bolívares, y bueno, y crean esa burbuja que querían hacer pensar a la gente que todo esté bien. Es una política de Twitter, pero la realidad la ves tú, la vemos todos, los venezolanos por millones estamos fuera del país y el país está destrozado. Ahora, finalmente y muy brevemente, Sí. ¿usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Mire, chicos, yo estoy convencido que hay que participar en las elecciones. Maduro no le ganó unas elecciones a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poner a un lado todas las diferencias que son normales que existan. Pero yo he reivindicado siempre la figura de la Junta Patriótica, aquella que con Fabricio Ojeda derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. Ahí estaban los adecos, los comunistas, los copellanos y por supuesto los militares. Ahora el cambio político, el cuadro político ha cambiado, pero hay que buscar la unidad de todos los venezolanos que estemos verdaderamente convencidos de que hay que salir de Maduro. No de que hay que hacer tratos para convivir con Maduro, no, salir de Maduro. Y en ese sentido, sí, yo he dicho, he respondido a una solicitud que me han hecho un conjunto de compañeros de ir a las elecciones. Pero claro, Maduro lo que está demostrando, con lo que me ha hecho a mí, demuestre que cierra los canales electorales. Porque bastó que yo anunciara para que me acusara de que si robé esto, que si robé lo otro, se metieran en mi casa, se metieran con mi esposa y se llevaran preso a mis manos. Entonces la gran pregunta es, ¿hay condiciones para unas elecciones o no? Yo digo que hay que conquistarlas en la calle. Independientemente de lo que haga Maduro, hay que estar en la calle, hay que estar con los trabajadores, hay que estar con los maestros, exigiendo todo lo que nos corresponde como derecho, pero entendiendo que todo eso debe empujar a un cambio social, un cambio político y social, y si se abre la posibilidad de hacer elecciones, hay que participar, como cuando se derrocó a Pinochet. Es la manera de hacerlo, es una forma
democrática, no traumática, pero hay que hacerlo. Si hubiese la posibilidad, si yo tuviese la posibilidad de volver a mi país, de recorrer las calles, la industria petrolera, Maduro no me aguanta a mí. No puede conmigo, no puede con el chavismo. Por eso nos tiene tanto miedo y por eso ahora andas usando el fantasma que si los ministros chavistas. Él siempre necesita un enemigo. Te das cuenta que él no se siente a discutir con nadie, sino que necesita un enemigo. Un enemigo, bueno, contra quien aupar el miedo, instigar el odio para entonces arremeter con la represión. Pero yo creo que ya el pueblo venezolano está cansado de eso y sobre todo nadie le cree a Maduro. Maduro no puede ganar las elecciones porque la gente puede tener un discurso, pero lo importante es qué cosa ha hecho. Maduro no tiene nada que mostrar, han destruido el país, ha fracasado. Y ahorita como el béisbol se puso tan de moda, yo decía en estos días a Darwin que ese hombre está guay. Hace años ese pitcher está dando piconazo, ha entregado el país, la economía, todo, todo. Pero bueno, ¿y qué más queremos? Para que se demuestre, incluso los que apoyen a Maduro, ya está, dejen a un lado sus intereses económicos particulares y vamos a pensar en el país, es lo que me motiva a mí, pues. Y claro que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para contribuir y empujar a que eso sea posible. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Un abrazo.